Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a La Manzana Mordida. Hoy es turno para hablar con todo lujo de detalles de los nuevos iPad Air con chip M2 de Apple. Esta semana, ya sabéis, Apple anunció la renovación completa de su gama de iPads, bueno, con excepción del iPad mini y del iPad básico. Ya hicimos un vídeo hablando del iPad Pro y hoy es el turno de hablar de el iPad Air y todas las novedades que incluye esta renovación con chip M2. Concretamente, Apple ha presentado dos nuevos modelos de iPad Air, un modelo de 11 pulgadas que mantiene el tamaño de la generación anterior y por primera vez en esta gama un iPad Air de 13 pulgadas, ofreciendo una pantalla más grande para todo tipo de usos, ya sea para trabajo, estudios o para entretenimiento. Ambos, como digo, vienen equipados con el chip M2 que ya conocemos de los Mac y que equivale también un salto en rendimiento con respecto a la generación anterior. Pero ¿realmente valen la pena estos nuevos iPad Air? ¿Qué mejoras traen con respecto al modelo anterior con M1? ¿Merece la pena el salto a las 13 pulgadas? Bueno, muchas preguntas seguro que tenéis, así que quedaos hasta el final de este vídeo y lo descubriréis. Os voy a contar todos los detalles sobre diseño, rendimiento, pantalla, cámaras, precios, en fin, de todo, para que podáis decidir si estos nuevos iPad Air de 2024 son una buena compra o no. Así que venga, poneos cómodos y vamos a darle un buen mordisco a estos flamantes iPad Air M2. Venga, comenzamos. Bueno, como decía antes, Apple el martes presentó en su evento estos nuevos iPads acompañados de los iPad Pro y el nuevo Apple Pencil Pro y Magic Keyboard. Precisamente ayer publicamos este vídeo en el que os conté con todo detalle las claves de estos nuevos productos. Con respecto a los iPad Air, ya os he dicho que esta es la primera vez que Apple dota a esta gama de dos tamaños de pantalla para elegir, el ya conocido de 11 pulgadas y un nuevo modelo de 13 pulgadas. Ambos equipan el chip M2 que supone una mejora de rendimiento de hasta un 50% con respecto al iPad Air de la generación anterior. En cuanto al diseño, estos nuevos iPads mantienen las líneas elegantes y el acabado en aluminio de la generación previa, pero ahora están disponibles en 4 colores: azul, púrpura, blanco estrella y gris espacial. En este caso, el rosa se queda fuera. Vamos a analizar ahora un poquito más en profundidad estos nuevos iPad Air y para ello empezamos hablando de la pantalla. Ambos cuentan con una pantalla Liquid Retina con una resolución de 2360 x 1640 píxeles en el modelo de 11 pulgadas y de 2732 x 2048 píxeles en el modelo de 13 pulgadas. En cuanto a otras especificaciones, cuentan con True Tone para ajustar la temperatura del color, una tasa de refresco de 60 Hz y un brillo máximo de 500 nits en el modelo de 11 pulgadas y 600 nits en el modelo de 13 pulgadas. Como detalle a destacar de la pantalla, en realidad estos nuevos iPads no son de 11 pulgadas y 13 pulgadas exactamente. Si os vais a la página web de Apple, ahí ellos reconocen que el modelo de 11 pulgadas es en realidad de 10,86 pulgadas y el de 13 pulgadas es en realidad de 12,9. Vamos, que están redondeando la cifra, pero que en realidad este nuevo modelo de 11 pulgadas no es más grande que el iPad Air anterior, son del mismo tamaño. En resumen, la principal novedad en cuanto a la pantalla es que ahora contamos con un modelo de 13 pulgadas con un poquito más de brillo que no teníamos en los iPad Air anteriores, pero más allá de eso, las tecnologías de pantalla siguen siendo las mismas, lo cual, ojo, no quiere decir que sea algo malo, pero por ejemplo, pues no tenemos ProMotion como si tenemos en los iPad Pro, lo cual también es cierto que encarecería más el precio. Otra de las grandes novedades de estos iPad Air es la incorporación del chip M2. Según Apple, ofrece un rendimiento de CPU hasta un 15% superior y un rendimiento gráfico hasta un 35% mejor en comparación con el chip M1 de la generación anterior. Esto se traduce, por tanto, en una mayor fluidez y rapidez al utilizar aplicaciones exigentes de productividad, de creatividad o, bueno, por supuesto, de edición de vídeo. Incluso en juegos, el salto es notable gracias a la GPU de 10 núcleos del M2. Ahora, siendo completamente honesto, no creo que vayáis a notar gran diferencia de rendimiento en vuestro día a día si ya teníais la generación anterior, es decir, el iPad Air con M1. Hablemos ahora de las cámaras, las cuales en realidad siguen siendo las mismas que en el iPad Air de la generación anterior. Es decir, la cámara trasera es una gran angular de 12 megapíxeles con una apertura f1.8 y con un zoom digital de hasta 5 aumentos. Donde sí que encontramos una diferencia, por destacar algo, es en lo que se refiere al HDR, que en este caso los nuevos iPad cuentan con HDR4, que es más avanzado y que permitirá una mejor calidad, sobre todo cuando hagamos fotografías o grabemos vídeos en situaciones de mucha luz y con fuertes contrastes.
En cuanto a la cámara frontal, esta también cuenta con las mismas especificaciones que la versión anterior, pero en este caso cuenta con una nueva ubicación, ya que ahora esta está incrustada en el marco lateral para que cuando pongamos el iPad en apaisado y en un teclado, siempre esté en una posición centrada y en la parte superior de la pantalla. De todos modos, os estaré poniendo ahora mismo la tabla comparativa de Apple en la que se pueden ver los iPad Air con chip M2 y el iPad Air de quinta generación, y cómo las diferencias en cuanto a las tecnologías de la cámara simplemente las encontramos en el HDR. Por lo demás, contamos con los mismos megapíxeles, misma apertura, mismo zoom, etc. E incluso a nivel de grabación de vídeo contamos con las mismas configuraciones posibles, es decir, grabación de vídeo 4K hasta 60 fotogramas por segundo. Bueno, ahora me gustaría hablar de los accesorios compatibles con estos nuevos iPad Air con chip M2, ya que hay algunos cambios importantes a tener en cuenta. En primer lugar, si ya contamos con un Apple Pencil de segunda generación de un modelo anterior de iPad, siento deciros que no será compatible con los nuevos iPad Air. En su lugar tendremos que comprar el nuevo Apple Pencil Pro que se presentó junto a estos iPads en el evento del martes, o bien, si no queremos gastarnos lo que cuesta el Apple Pencil Pro, comprar el Apple Pencil con USB-C. Eso sí, claro, debemos tener en cuenta que este modelo viene con algunas funcionalidades recortadas en comparación con el Apple Pencil Pro o el Apple Pencil de segunda generación. La verdad, os tengo que reconocer que no entiendo este movimiento. Bueno, si me pongo a pensar mal, pues sí, podría llegar a la conclusión de que lo hacen para que pases por caja y compres más accesorios. En este caso el Apple Pencil Pro para poderle sacar todo el partido en caso de querer usar un Apple Pencil, pero... En cuanto a los teclados, estos nuevos iPad Air tampoco son compatibles con el nuevo Magic Keyboard que se presentó en el evento junto a los últimos iPad Pro. Para usar teclado en estos iPad Air tendríamos que utilizar en este caso el Magic Keyboard de la generación anterior. Y otro punto a destacar es que si contábamos con el Smart Keyboard Folio, que era compatible con el iPad Air de quinta generación, lamentablemente ya no servirá para estos nuevos iPad Air con M2. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estos cambios en la compatibilidad de accesorios antes de decidir si adquirir uno de estos nuevos iPad Air, principalmente porque es posible que tengamos que hacer una inversión adicional en un nuevo Apple Pencil o un nuevo teclado si queremos aprovechar al máximo las capacidades de estos iPads. En cuanto a la autonomía, Apple promete hasta 10 horas de uso, lo cual es igual que con el iPad de la generación anterior. No hemos tenido cambios en este aspecto. Y al igual que con los iPad Pro, Apple no incluye cargador de pared dentro de la caja de estos nuevos iPad. Si nos vamos a su web podemos ver que solo se incluye el iPad y el cable USB-C. El cargador, si lo queremos, lo vamos a tener que comprar aparte. Esto es un detalle que, al menos en Europa, sucede. No pasa, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países de Latinoamérica donde sí que incluyen este cargador de pared. En fin, yo no sé si es una venganza de Apple con la Unión Europea, pero el caso es que este es otro detalle a tener en cuenta como un gasto extra que sumarle si no tenemos uno por casa. Y bueno, ha llegado el momento de hablar de uno de los aspectos que más nos interesa a todos, y es el precio. A ver, en este aspecto sí que tengo buenas noticias. Los nuevos iPad Air con chip M2 parten de un precio base de 699 euros para la versión de 128 GB en el modelo de 11 pulgadas. Y como digo, aquí encontramos una de las novedades más interesantes, y es que Apple ha decidido doblar la capacidad de almacenamiento mínima, pasando de los 64 GB de la generación anterior a los 128 GB actuales. Además, ahora contamos con un abanico más amplio de opciones de almacenamiento. Tenemos 128 GB, 256, 512 y hasta 1 TB. Esto nos permite, por tanto, adaptarnos mejor a nuestras necesidades y también a nuestro presupuesto. Si optamos por el nuevo iPad Air de 13 pulgadas, el precio de partida se sitúa en los 949 euros para la versión de 128 GB. Una cifra que, a ver, sí, puede parecer elevada, pero debemos también poner en contexto que estamos comprando un iPad con unas prestaciones muy buenas y un tamaño de pantalla también considerable. Es más, su equivalente de iPad en pantalla de 13 pulgadas sería el iPad Pro, que este parte de 1.549 euros. Por tanto, hay bastante diferencia. Pero bueno, vamos a lo que yo creo que es el aspecto positivo de los precios de estos iPad, y es el cómo se comparan con los iPad Air de la generación anterior. Evidentemente solo podemos hacer una comparación directa con el modelo de 11 pulgadas, ya que el de 13 pulgadas es una novedad de este año. Y aquí, como digo, viene la buena noticia. Si comparamos el nuevo iPad Air de 11 pulgadas con su versión básica de 64 GB y chip M1, nos encontramos con una bajada de precio de nada menos que 70 euros y encima doblando la capacidad.
En definitiva, ya digo, los precios de estos nuevos iPad Air con chip M2 son muy competitivos teniendo en cuenta las capacidades que ofrecen. Y con la duplicación de la capacidad de almacenamiento base y la reducción de precios respecto a la generación anterior, en mi opinión se convierte en una opción todavía más interesante para aquellos que buscan un iPad potente y versátil a un precio más asequible que el de los iPad Pro. Bueno, ahora que hemos repasado las características principales de los nuevos iPad Air con chip M2, me gustaría dedicar unos minutos a comentar algunos detalles que quizás pasaron desapercibidos durante la presentación, pero que considero bastante interesantes. En primer lugar, me ha llamado la atención que estos iPad incorporan Wi-Fi 6E, lo que les permite conectarse a redes en la banda de 6 GHz, que ya sabéis está menos saturada y con mayor ancho de banda. Por tanto, también necesitaréis un router compatible. Pero bueno, que sepáis que ya tiene compatibilidad con esta tecnología Wi-Fi. Otro detalle curioso es que estos iPad Air ya son menos Air que los Pro, es decir, que pesan más, incluso que los nuevos iPad Pro con la reducción que han tenido estos de grosor, que por tanto también los hacen más ligeros. Por ejemplo, el iPad Air M2 de 11 pulgadas pesa 462 gramos y el iPad Pro M4 pesa 446 gramos. Y si comparamos los modelos de 13 pulgadas, nos encontramos que el iPad Air pesa 618 gramos y el iPad Pro 582 gramos. Es decir, que más temprano que tarde Apple va a tener que renombrar a esta gama porque lo de Air siempre era un poco a colación de que el iPad Air era el iPad más ligero de todos, pero ya no es el caso. Y ahora la gran pregunta, ¿realmente valen la pena estos nuevos iPad Air? A ver, en mi opinión son una opción muy recomendable para aquellos usuarios que busquen un rendimiento potente y un formato más manejable y asequible que el de los iPad Pro. Creo que son ideales para estudiantes universitarios o también para profesionales que necesiten un dispositivo versátil para tomar apuntes, realizar proyectos o incluso también editar vídeos y fotos con cierta soltura. También me parecen una gran elección para aquellos que quieran disfrutar de contenido multimedia o jugar a títulos exigentes sin comprometer la portabilidad. Eso sí, también os digo, si ya cuentas con un iPad Air de la generación anterior, especialmente el modelo con chip M1, a ver, quizás la mejora no sea tan sustancial como para justificar el cambio, a menos que realmente necesitas ese extra de rendimiento o la pantalla más grande del nuevo modelo de 13 pulgadas. En cualquier caso, podéis estar seguros de que en cuanto tenga la oportunidad de probar a fondo estos nuevos iPad Air con M2, voy a compartir con vosotros una review completa y detallada para que podáis ver de primera mano cómo se desenvuelven en el día a día. Y hasta aquí este preanálisis de los nuevos iPad Air con chip M2. Espero que os haya resultado interesante y os haya ayudado a conocer mejor estos dispositivos. Ahora, ya sabéis, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué os han parecido estos nuevos iPad Air? ¿Creéis que las mejoras justifican la actualización o el cambio desde otros modelos? ¿Os ha sorprendido la introducción del modelo de 13 pulgadas? Ya sabéis, dejadme vuestras impresiones en los comentarios. Ya sabéis que siempre estoy encantado de leeros y responder a vuestras preguntas. Y si estáis pensando en haceros con uno de estos nuevos iPad Air, os recomiendo que estéis atentos a los próximos vídeos porque, como digo, en cuanto lo tenga en mis manos compartiré con vosotros una review completa y detallada con pruebas de rendimiento, comparativas y en fin, todo lo que necesitáis saber para tomar la mejor decisión de compra. Así que ya sabéis, si no queréis perderos este contenido y queréis estar al tanto de todas las novedades del mundo Apple, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y como siempre, quiero daros las gracias por estar ahí un día más, por vuestro apoyo constante y también por hacer posible que, pueda seguir disfrutando de lo que más me gusta, que es compartir con vosotros mi pasión por la tecnología y en especial por Apple. Hasta el próximo vídeo, amigos, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo.